En el aire por generacionesradio.com, Actualidades Dominicana, un programa de entrevistas, noticias, arte y comentarios, con una cobertura nacional e internacional de los acontecimientos más relevantes de la actualidad, con la producción y dirección del periodista Apolinar de la Cruz. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Saludos. Hoy es sábado 13 de abril de 2019. Gracias por su sintonía en una nueva emisión del programa Actualidades Dominicanas, transmitido por Generaciones Radio. Estés donde estés, con el periodista Apolinar de la Cruz y la profesora Reginas del Nogal. En la dirección general Héctor Mena, en la gerencia de producción Kelvin Mora y en los controles Johnny Fraquier. Twitter, Instagram, Facebook, @Generaciones Radio. Así se inicia Actualidades Dominicanas. Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, Apolinar. Una semana que termina, muchas noticias que comentar, muchos sucesos que se han suscitado en el trayecto de la semana y un cordial saludo para todos los oyentes que sábado a sábado nos siguen por Generaciones Radio. Sí, y hoy vamos de costumbre a tener una oración elevada al Altísimo. Vamos a pedir en nombre del Dios Todopoderoso que sea usted, profesora, ¿puede dirigir la oración? Señor mío y Dios mío, estamos aquí para darte gracias por un nuevo día, por la vida, por todo lo que nos ha concedido durante esta semana. Te pedimos por todas las personas que necesitan de ti, por las personas que están pasando sucesos en este momento que los agobian y que los hacen sufrir. Te pedimos por todos los enfermos, por todas las personas que necesitan que tú les proveas comida, salud, bienestar. En el nombre de Dios queremos que los protejas y que nos protejas a todos los presentes. Amén. Amén. Bien, y hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido eco de la semana, que ha creado mucho revuelo. Y fueron las intervenciones del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. En ese sentido tenemos que Tunti Rutiner Domínguez y Guido Gómez Mazara son los accionantes y los incidentes de un sector del PRD contra la convención que celebró ese partido en diciembre del 2017, en la que fue ratificado Miguel Vargas Maldonado como presidente por 4 años más de esa entidad. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, informó que solicitará a la Cámara de Diputados investigar si el Tribunal Superior Electoral ha violentado la Constitución con una reciente sentencia. Bueno, lo que es lamentable que los poderes judiciales no se dejen trabajar, que las altas cortes tengan que ser influenciadas por el Senado. Claro, las decisiones y las intervenciones del Senado y del Congreso de la República están estipuladas en las leyes y la Constitución dominicana. Pero en este caso, donde el Tribunal Superior Electoral tomó una decisión ratificando por segunda vez una decisión que había tomado, que era la de desconocer la convención que realizó
en diciembre del año del 2017 el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces resulta que el presidente del Senado se destapa con una especie de intimidación, es la palabra, intimidación a lo que esa Cámara ha tomado en su decisión. Pienso que si esa fue la decisión de un tribunal, debe de respetarse, porque los poderes públicos tienen que ser respetados por todo el mundo, incluyendo el Senado, salvo que no sea que se cometa alguna falta. Y ahí no hay ninguna falta, ahí lo que hay fue un fallo de un tribunal competente. Por lo tanto, es inaceptable que el presidente del Senado quiera inmiscuirse en asuntos que le competen solamente a ese tribunal electoral. Hacemos votos para que esos desencuentros puedan llegar a soluciones, se eliminen las asperezas y llegue la cordialidad y el entendimiento al partido y puedan ponerse de acuerdo para buscar soluciones. Y por supuesto que el presidente del Senado no puede estar inmiscuyéndose en las decisiones judiciales que son sagradas y que son tomadas de acuerdo a la letra de la ley y por tanto deben ser acatadas y respetadas. Bien. También tenemos que en los asuntos comunitarios, la Fiscalía Barrial en Sánchez Quisqueya festejó el cumpleaños de ayer, el viernes, el cumpleaños del magistrado Julio Sabat, quien es el procurador fiscal coordinador de esa fiscalía. Ahí estuvieron presentes comunitarios de la circunscripción número 1 y también estuvo presente el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de la circunscripción número 1 del PLD, Yoari Minaya, así como también empleados de esa fiscalía. Nuestros votos porque se siga creando un ambiente de tranquilidad, de paz, de trabajo, como manifestó también el procurador fiscal Julio Sabat, que dijo que más que comunitario, esa es una gran familia, que los comunitarios se constituyen más que comunitarios en una gran familia y sobre todo de trabajo para servirle a la comunidad. Nuestro parabienes, porque así se crea un ambiente solidario de esfuerzo, lucha, trabajo y defensa al bien común. Yo veo que las asociaciones de vecinos en Quisqueya son muy activas, siempre están pendientes, buscando de alcanzar logros, y veo la figura de Yoari Minaya como un dirigente vecinal muy activo, dispuesto a buscarle soluciones a los vecinos, y he oído muy buenos comentarios de él y creo que va a tener muchos seguidores en cuanto a su aspiración de ser regidor de la zona. Sí, de hecho, el profesor Yoari Minaya perdón, tiene un sitial ganado en el área comunitaria y mucho respeto por lo que conformamos también ese círculo de trabajo social. Yoari Minaya tiene toda la posibilidad de llegar a convertirse en un legislador, porque es trabajador, es dedicado y además tiene el liderazgo suficiente. Sí, esperemos que sea así. Como te digo, he escuchado comentarios de vecinos de la zona y siempre hablan de que Yoari pues no es que solamente sale a buscar votos cuando se acerca una elección, sino que cuando ha llegado a puestos de dirigencia ha estado pendiente de sus vecinos y los vecinos pueden acudir a él con la seguridad de que los va a apoyar y que les va a buscar soluciones y no los va a dejar nada más en puras promesas y en puros buenos deseos. Así que yo le auguro a Yoari pues una victoria contundente si realmente cristaliza su aspiración de lanzarse regidor. Nuestro parabienes y felicitaciones a la Fiscalía, a Yoari Minaya
y al personal de esa entidad en el ensanche Quisqueya. Bien, y por otra parte tenemos que la cooperativa de INAPA convoca para el próximo 24 de abril para su asamblea eleccionaria a las 9 de la mañana, donde se elegirá una nueva directiva. De manera que si usted es miembro, no falte, ya que de esta manera se estarán realizando los esfuerzos para las elecciones de las directivas de INAPA. La licenciada Julia Batista es la presidenta y Juan Ortiz es del Consejo de Vigilancia. Ya lo saben, así que a los empleados de INAPA para el 24 presente en esas elecciones que se harán en la cooperativa. Mira, es bueno que asistan todos los empleados porque INAPA cumple una gran labor social. Te cuento que son muchas las personas que se benefician de esos precios tan solidarios de las medicinas que allí se consiguen y esperamos que sigan ofreciendo todos esos servicios a la comunidad. No, INAPA está haciendo un buen trabajo. Ha mantenido la finalidad con la que fue creada INAPA, se está cumpliendo y su trabajo se está sintiendo en las diferentes provincias y campos de la ciudad, de la República. Creo que INAPA está trabajando y es una entidad muy eficiente que realiza un buen trabajo para sobre todo en los campos, en las provincias, en los pueblos, donde está concentrado su trabajo, porque INAPA le corresponde trabajar en las provincias y los campos de la República Dominicana. Seguimos con más de las informaciones y no podemos dejar de lado, Apolinar, el tema de Venezuela. Vi con cierta expectativa y cierta, como diríamos, recelo, el ver que Maduro nombra un nuevo presidente de Corpoelect, creyendo que con nombramientos así de que te vas Mota Domínguez, o sea que saca al general Mota Domínguez y nombra a un nuevo ministro de Corpoelect llamado Igor Gavidia. Por cierto que se ha comentado que es pariente de Cilia Flores, la esposa de Maduro. Así vemos como van los ministros, vienen otros ministros, creyendo que con estos cambios de dirección, sin tener a disposición los recursos para reparar los cableados y turbinas de las presas, con eso se va a resolver el problema de electricidad en Venezuela. Y tenemos que reseñar que uno de los grandes culpables de la destrucción de Corpoelect es Jesse Chacón, quien se desempeña actualmente como diplomático en Viena, en Austria. Él es el representante de nosotros en Viena, es el embajador Jesse Chacón. Quiero repetir ese nombre para que no se le olvide a los oyentes que nos escuchan en este momento, que este ha sido señalado como un asesino repugnante del Guachimán de venezolana de televisión, que fue ajusticiado estando en el suelo, esposado, y mientras él pedía clemencia le disparó a quemarropa. Eso ocurrió cuando el golpe de estado que dio Chávez y él en su momento, y ahora disfruta plácidamente de la vida en Viena, en Austria, asistiendo a lujosos restaurantes y presenciando conciertos de música clásica. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de sensibilidad musical puede tener un verdugo de tal calaña? Y nosotros tenemos que soportar que todas estas cosas están ocurriendo y, bueno, no encontramos cómo resolver esta gran problemática que se está viviendo. Bien, imagínense, Estados Unidos hasta ahora se ha mantenido trabajando planes diplomáticos
Pero por un lado Estados Unidos tiene una estrategia, pero por otro lado hay estrategia de Rusia, y hay una estrategia también de la intromisión de China, que también está tratando de mantener el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de que Maduro mantiene una Venezuela sin luz, con crisis en todos los sentidos, crisis económico, una crisis social, no hay agua, no hay luz. A pesar de todo, el socialismo rancio quiere que se mantenga Maduro, porque para los socialistas, que ya ha fracasado, porque el socialismo ha fracasado en todas partes del mundo, la única manera donde se mantiene es en China y en Cuba, donde se puede, y se mantiene en base a una tradición de fuerza. Entonces, pero y lo de Maduro no es ni socialismo. Ahí no se puede definir un régimen, porque ya lo de ahí rompe todos los parámetros con lo que se puede establecer de que hay una línea ideológica. Ahí no hay línea ideológica, lo que hay es línea de dictadura. Ahí lo que hay es el poder de la fuerza. Y ahora de colmo se ha sumado que la deficiencia de la luz. Han tratado por todos los medios de desacreditar a Guaidó, creando de que inclusive querían endosarle los apagones a Guaidó. Como no han podido demostrar ni eso, y como eso es mentira, ahora el régimen lo que apela es a decir que todas las crisis de ellos vienen por las sanciones que se le han puesto. Y yo me pregunto, y antes de las sanciones, ¿por qué eran las crisis si son por las sanciones? Ahora las sanciones están llegando a tratar de sacudir un poco el régimen, que tampoco no es lo suficiente. En Venezuela hace falta una definición más fuerte de los países aliados de Estados Unidos y sus países aliados, es decir, de la ONU y todas esas organizaciones mundiales, para poder salir de Maduro. Pero se necesita un plan de acción, y no es necesariamente un plan de acción diplomática que va a quitar a Maduro de ahí. Así es, efectivamente, tenemos que ver realizaciones directas y tomar, como quien dice, las armas para poder desalojar esa cuerda de bandidos. Y mira, con gran sorpresa observamos la metamorfosis de una nación soberana, convertida en un país de comiquita. Así estuve yo reflexionando. Venezuela ahorita es un país de comiquita. Un usurpador llamado Maduro, de pistolero de Puente Llaguno. Puente Llaguno es un puente que hay en una zona céntrica de Caracas, cercana al Palacio de Miraflores. Cuando fue esa marcha gigantesca que fue a protestar contra Chávez, Maduro estaba allá de pistolero, disparándole a la gente que caminaba con banderitas, con pitos, totalmente desarmada. Hoy en día este hombre está convertido en un presidente de un país digno a través de elecciones fraudulentas. Otra comiquita, el Tribunal Supremo de Justicia está presidido por un exconvicto que, sin cumplir las sentencias por asesinato, por doble asesinato que tiene sobre sus espaldas, ahora es la figura estelar del mundo judicial. ¿Qué te parece, Apolinar? Y la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iri Varela, fue pescada infraganti en encuentros románticos con un PRAN de una cárcel. Se le fotografió en el aposento del delincuente, sentados en la cama y abrazados. ¿Qué te parece? ¿En qué tipo de país nos hemos convertido? Bueno, lo que pasa es que ¿qué se puede esperar de un régimen distorsionado, ajeno a todos los principios, a todo lo que pueda ser una política de servicio social? Ahí lo que hay es una política de servirme, una política de asuntos personales, de yo primero y mi gente. Maduro está utilizando todos los bienes y todo lo que aparezca para solventar a sus soldados y solventar sus problemas económicos de él y su familia. Por eso Venezuela está en una tremenda crisis como en la actualidad. Regresando a Santo Domingo, conseguimos que
hoy en día se convierte en un gran problema transitar por las aceras de la ciudad. Es como andar en la superficie de la luna, diría yo, por las irregularidades del pavimento. Los transeúntes corren el riesgo de fracturarse una pierna, de sufrir un esguince de tobillo, de caerse como condorito, patas arriba, vulgarmente lo diríamos así. Los huecos en las calles y avenidas son abundantes, cumplen años, esos huecos, mira, cumplen años y ni siquiera una caricia le hacen. Y así va pasando el tiempo y los amortiguadores de los carros deteriorándose y nadie responde por ese deterioro. Y yo le decía a una vecina de allá de Quisqueya, mira, ahí está un hueco que yo estoy viendo desde hace un año y no se ha reparado. ¿Por qué no vamos un día y le cantamos cumpleaños feliz a ese hueco? Y así bueno, quién sabe cuántos más cumpleaños feliz pueda llegar a cumplir. Así, exacto. En cuanto a la señalización, también es otro problema de aquí de la ciudad. Es un problema de comunicación, sobre todo para una ciudad que invita al turista que venga aquí a conocerla, que venga a poder intercambiar su cultura con la cultura de los dominicanos. Es un problema gravísimo para los visitantes que no conocen la ciudad y al venir aquí y no tener cómo orientarse, esta situación proyecta una imagen de descuido. Los ciudadanos dicen que desde hace años no se le da el mantenimiento a la rotulación y se está incumpliendo con el artículo 63.17 correspondiente a la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del país. Los ciudadanos hacen un llamado a la Alcaldía del Distrito Nacional y del Ministerio de Obras Públicas. Así que hay que insistir en una campaña también de que las calles se les identifique para que las personas puedan ubicarse y puedan transitar con toda claridad de dónde se encuentran ubicadas. Claro, es una preocupación siempre de los ciudadanos el tener las calles libres, en la que no haya ningún tipo de tropiezo, porque también hay personas, por ejemplo, con problemas visuales y esas cosas, y que tienen poca movilidad, que también eso le afecta mucho. Esperemos que el ayuntamiento se encargue, se empodere de mantener las vías de las calles sin obstáculos. Bien, y profesora, también esta noticia me impactó mucho, y es que el señor Félix Báez es un ex empleado del Ayuntamiento del Distrito Nacional con 83 años de edad y quien padece de cáncer de próstata y con una pierna accidentada. Denunció que está cansado de visitar el Ministerio de Hacienda en busca de ser beneficiado con su pensión y no les prestan atención. Ese obrero del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a pesar de que trabajó por más de 15 años y fue recomendado para que le dieran su pensión, no ha habido manera de que ni el ayuntamiento ni les resuelva el asunto, ni tampoco se le ha hecho las gestiones para que el Ministerio de Hacienda le devuelva o le dé la pensión que le corresponde. O sea, mire el grado de inseguridad en que está aquí la persona. Este señor Félix Báez, que con 83 años y 15 años de labor ininterrumpida en el ayuntamiento del Distrito Nacional, no ha conseguido su pensión, y con cáncer de la próstata. ¿Se la irán a dar después que se muera, será? Una triste historia, ¿no? Bueno, porque imagínense, es increíble cómo la seguridad social aquí no funciona. Por eso es que yo entiendo que aquí debe de haber un régimen de consecuencia y que aquí se debe reformular todo esto de lo que es la seguridad social y el pago responsables de las instituciones del Estado por prestaciones laborales, porque esto no es posible. Esto es sencillamente un atropello, una injusticia inconcebible
en un país que se entienda es un país. Aquí cosas como esta no deben suceder porque para otra cosa aparece dinero. Entonces, ¿por qué para un señor con 83 años, 15 años de servicio, con cáncer en la próstata, con una pierna rota, no puede obtener el beneficio de su trabajo de 15 años? Más de una década y media ofreciendo su trabajo, y cuando ya no puede trabajar porque se accidentó ahí mismo, tampoco tiene su pensión. Entonces, ¿dónde está la seguridad social de este país? Qué tristeza, repito la palabra, porque las personas más vulnerables que necesitan atención y más en esos momentos críticos de su vida, muchas veces son olvidadas, dejadas de lado, y no hay mayor preocupación por resolver, porque algunas veces también piensan que no son votos que se van a conseguir en una futura elección. Así ocurre en ocasiones, que todo se mide en base al interés político y al interés que se le pueda conseguir al dar una dádiva o al poder solucionar un problema. Esa es la triste realidad, no solamente de aquí de República Dominicana, sino también, por ejemplo, en Venezuela. Eso ocurría con frecuencia, que las personas que de avanzada edad, ya de tercera edad, pues si no tenían con tiempo una jubilación, se iban dejando de lado. Aunque hubo un repunte en un momento que el Seguro Social empezó a considerar de dar jubilaciones, pensiones a personas que no habían cumplido su etapa de haber laborado durante todos los años requeridos. Se le empezó a dar esas jubilaciones, pero eso fue por corto tiempo, no se extendió y no pudieron ser muchos los beneficiarios. Así que es una triste realidad, repito por tercera vez la palabra, pero no sé de qué manera se pueda orientar. Será sensibilizar a los dirigentes políticos de que las personas cuando más necesitan es cuando llegan a esas edades donde se sienten débiles y vulnerables. Bueno, desde aquí hacemos votos. Ojalá que el señor Félix Báez, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Hacienda les resuelvan ese problema, porque en verdad es un caso muy lamentable. Eso es solamente un ejemplo. Pusimos ese como ejemplo, porque así hay cientos de miles de personas padeciendo este tipo de dificultades. Bien, y profesora, viendo también el panorama de noticias, viendo en otras informaciones, tenemos que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional una modificación al proyecto de ley que elimina el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y crea el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales, INARIL. Esta modificación es para que en el artículo 4 de dicho proyecto se excluya la mención de creación del Fondo de Protección Laboral, con lo que se pretende dar respuesta a la demanda del sector sindical que solicitó se retirara el proyecto por entender que además de eliminar el seguro social, también procuraba eliminar la cesantía. O sea, esto se da porque el sector obrero solicitó, no quería que se eliminara el seguro social, porque junto con ese paquete se tenían los empresarios planeado eliminar la cesantía. Entonces, como es desde hace tiempo que viene siendo parte de la política del presidente Danilo Medina, que había que eliminar el seguro social, entonces se introdujo ahora un acápite para que dentro de la eliminación del seguro social no se toque el asunto de la cesantía, que es lo que a los obreros les interesa. Pues nosotros entiendo que está bien eso, que por lo menos se mantenga la cesantía, porque no es posible que una gente esté trabajando toda una vida útil y después al final, goodbye, hasta luego, y que no se vaya con sus prestaciones laborales. Se va a eliminar el seguro social, el antiguo seguro social,
pero no se van a eliminar las cesantías, y esa es una victoria del sector obrero muy importante, porque el sector patronal lo que quería era llevarse de plano la cesantía. Enhorabuena, porque esos son derechos adquiridos que no se pueden dejar de lado. Y es con lo que cuenta con su cesantía, es con lo que cuenta un trabajador cuando se retira ya con una avanzada edad, para poder cubrir ciertas necesidades y poder tener también un emprendimiento que le reporte un mayor ingreso mensual, que le dé una vida cómoda y que pueda él sentirse protegido. Estás en sintonía con el programa Actualidades Dominicanas, transmitido por Generaciones Radio. Estés donde estés. Voy a referirme a Carlos Santana, un locutor de prestigio, un conductor de noticieros aquí en Santo Domingo, de mucho tiempo, muy conocido, con reconocimiento en la ciudadanía y en los oyentes. Y él hace referencia a lo siguiente: deplora la vulgaridad en la radio y alerta sobre la actuación de conductores y locutores con poca preparación y con un pobre vocabulario para dirigir los programas. Y también, bueno, muy preocupado por la salida de los noticieros de las emisoras, ya que esto ha sido un golpe fuerte para los periodistas y locutores y el público en general. Por supuesto, entiende que el uso de las nuevas tecnologías son positivas para los locutores, pero sin embargo no ha sido favorable para la mayoría de los profesionales del micrófono. Y sigue insistiendo en que la vulgaridad es otro elemento que ha hecho daño a los locutores. Ahora el que habla más alto es el mejor, el que insulta es el que más se escucha. La radio con producción pasó a la historia. También se habla del servicio público y apuesta por una nueva posibilidad para que se retomen otra vez los noticiarios en la radio. Sí, ha ido cambiando mucho el aspecto de la radio. La radio antes era mucho más activa en cuanto a las noticias, y hemos visto cómo han ido saliendo noticiarios que antes eran eran sello de la época. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido saliendo mucho de la comunicación, y la radio pues es una comunicación activa, rápida y viva, y parece que los costos y la nueva modalidad de hacer las noticias, porque ha ido cambiando un poco la radio tradicional. Bueno, lo que queda es adaptarse a los nuevos tiempos y empoderarse con las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, la nueva tecnología es lo que ha traído renovación, rapidez, servicio y eficiencia en los últimos tiempos. Y Carlos Santana y todos los demás, creo yo, periodistas que trabajan allí en la emisora donde él ejerce su profesión, son personas inteligentes que pueden ponerse a nivel. Yo tuve la suerte de conocerlo y me parece un señor muy equilibrado, muy profesional y muy respetuoso de la conducción del programa que él dirigía. Pero hay algo donde él, hay que subrayarlo ahí, y es la vulgaridad, donde él habla de que ya el que hable más alto y el que diga más vulgaridad. Y el que grite más. El que dice más. Eso hay que subrayarlo. En realidad, yo creo que para hacerse sentir, para llevar información, no hay que utilizar el lenguaje soez, ni la soberbia, ni el hablar duro, sino el decir y llevar la información con objetividad, con claridad y con dedicación. Bueno, seguimos con las noticias. Sí. Mira, aquí hay una noticia bastante curiosa y bueno, y bastante interesante desde el punto de vista ecológico. Es una noticia alentadora que nos llega de Taiwán, al difundirse que un supermercado allí eliminó las fundas
plásticas por fundas, o sea, van a asimilar que unas hojas de plátano son fundas para poder transportar los víveres, los comestibles y todo lo que uno compra cuando va al supermercado. Esta práctica se expande desde los países del primer mundo y es sostenible en países productores del rublo, o sea, productores de plátano. Esta es una solución sencilla, económica y sostenible, que se ha hecho viral a nivel mundial. Las hojas de plátano son orgánicas, por lo que pueden usarse como compost y dejar nutrientes especiales en el suelo. Hay una verdad innegable: solo el 9% del plástico se recicla a nivel mundial. Un estudio presentado por la ONU referida al medio ambiente a mitad del año pasado reveló que el 79% de la basura generada por el plástico a nivel mundial viene en su mayoría de los países desarrollados. China es el mayor generador de basura de embalses de plástico. En el mundo se consumen 5 billones de bolsas de plástico anualmente, lo que supone casi 10 millones de, aquí bueno, no se llaman bolsas sino fundas. Fundas. Casi 10 millones de fundas. Mira, y eso del plástico ya, bueno, se ha tratado en diferentes oportunidades, pero yo creo que los mismos ciudadanos tienen que tomar cartas en el asunto y mirar en sus localidades cómo poder controlar y cómo poder reciclar todo lo concerniente al plástico, a este material. Yo, profesora, yo a veces me pregunto cómo es que las botellas de vidrio no han sido eliminadas todavía. Porque tú sabes lo inseguro que es una botella de vidrio. Aparte de inseguro, lo peligroso que es. Habiendo tanta tecnología, porque en un sentido, yo pienso que un líquido, cualquier envase, no supera a un plástico. En el sentido de que, por ejemplo, una botella se cae y se rompe, pero un plástico se cae y no se rompe. Pero aparte de eso, es más factible, es más manejable a la hora de convertirse en desecho. Porque usted mete vidrio en una funda y es un peligro, como quiere un peligro. Pero también si ese vidrio cae, puede cortar, puede crear problemas. Entonces, yo no entiendo cómo a esta altura de juego todavía grandes empresas, incluso dominicanas y extranjeras, todavía mantienen la tradicional botella de vidrio. Pero yo pienso allí, quizás voy a diferir un poco de ti, el vidrio, el uso del vidrio bien orientado es más beneficioso que el de plástico, porque el vidrio puede ser reutilizado. Por supuesto que el plástico también sí se recicla. Ahorita estamos viendo que hay diferentes programas de reciclaje en cuanto a que se pueden construir, hasta están haciendo vivienda en algunos países. Rellenan esas botellas grandes, esas recipientes de plástico donde viene la Coca-Cola, donde viene la Pepsi-Cola y todos los refrescos, y están haciendo casas, cercas, están haciendo muros de contención, están utilizándolo. Yo entiendo la preocupación tuya por el vidrio, que el vidrio si no está bien ubicado y si no se tiene un cuidado extremo puede ocasionar heridas y puede ser bastante peligroso, sobre todo si hay niños en los alrededores, si se lanzan fundas con vidrio dentro que estén cortantes. Todo eso es muy cierto, pero en cuanto al perjuicio que ocasiona en el ambiente, pienso que es más perjudicial el plástico. Y estamos viendo que aquí también en República Dominicana, yo a una reunión a la cual asistí de unas personas comunitarias, por allí me dieron un teléfono donde hay centros que están enseñando a las personas, a los ciudadanos, a reciclar el plástico. Me pareció que era una labor bastante loable y bastante interesante de difundir. Y también en los tutoriales por YouTube te muestran muchas formas de reciclar el plástico. Pero, Apolinar, yo creo que aquí hay que empezar a clasificar la basura. Hay que empezar colocando zafacones para el papel y el cartón, zafacones para el plástico, zafacones para el vidrio. Tiene que haber, como en otros países ya que han reorientado de la mejor manera
poder clasificar la basura y poder utilizarla. Estás en sintonía con Generaciones Radio y el programa Actualidades Dominicanas con el periodista Apolinar de la Cruz y la profesora Regina del Nogal. Bien, y en las internacionales tenemos que militares dan golpe de Estado en Sudán. El jefe del Estado Mayor de Sudán, el general Qamar Abdel Adid Moad, anunció este jueves que las Fuerzas Armadas del Ejército derrocó y arrestó al presidente Omar Bashir y anunció que se hará cargo del país durante los 2 primeros años después de casi 4 meses de protesta contra su gobierno, informó el Ministerio de Defensa. Bueno, eso es un país de África. Uno de los profesores de la geografía de los países con la geografía más grande que tiene África. Allí se dio un golpe de Estado con ese gobierno que tenía 30 años gobernando a manos duras el país de Sudán, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Este territorio que ha sido tomado ya por el ejército, que se cansó de este dictador, el ejército lo derrocó. El general Qamar Abdel Moad, apellido Ruth, también anunció que este jueves que las Fuerzas Armadas definitivamente le dieron un golpe de Estado. Es que la dictadura no la aguanta nadie. Los países, mire, yo le voy a decir una cosa, los países donde se ha mantenido, por ejemplo, el socialismo, esos países son aquellos países que por una tradición de fuerza que se ha ido creando a través de los años, el pueblo no puede con ello. Y como Estados Unidos no ayuda, por ejemplo, el caso de Cuba, Fidel se mantuvo ahí y todavía Cuba profesa y dice que es comunista, que es socialista. Pero todo eso se debe a una tradición de mucho tiempo que durante estos regímenes se buscan la manera de mantener el pueblo intimado a través de las armas y del poder del ejército, y el pueblo sin alma, sufriendo, pasando hambre, pasando crisis, con todas las situaciones que no se va a levantar contra esos gobiernos. Entonces, lo peor del caso es que también lo alaban mucho, como que eso es lo mejor que hay. Pero tú crees, Apolinar, que los ciudadanos en Sudán se deben crear grandes expectativas. O sea, allí quitaron al presidente, al dictador ese de tanto tiempo. Pero ¿qué quedó? Quedó el ejército, el grupúsculo y grupos de generales y militares que estaban allí apoyándolo durante tantos años. Allí se van a quedar durante un largo tiempo cuando ellos consideren que ya están cansados del poder, que cuando van a llamar a unas elecciones. Eso es más o menos lo mismo ahorita si no hay una limpieza, una racia total de lo que pasa en Venezuela. Quitan a Maduro, pero si queda sus alátares allí, su grupúsculo, si quedan ellos allí, quedamos en lo mismo. Así que con lo de Sudán, yo te digo que yo no me hago una gran expectativa, ni pienso que los ciudadanos puedan estar muy contentos, porque ellos saben que quitaron al cabecilla, pero queda toda la masa gangrenosa allí, que son esos militares. No, inclusive fue el mismo ejército que dio el golpe de Estado, ni siquiera fue el pueblo. Bueno. O sea, el pueblo sí estaba en Sudán, el pueblo sí estaba contra este general Qamar, que tenía 30 años gobernando allí, y los mismos militares dieron un golpe de Estado porque se percataron que el pueblo no lo quería, pero es como usted dice, quitaron uno malo para poner otro malo, porque ese ejército, esos militares que se pusieron ahí, ahora ellos dicen que dentro de 2 años, supuestamente, ya suspendieron la constitución del 2000, la constitución anterior, la del 2005,
O sea que ahí no hay ley ahora mismo para empezar. Supuestamente ellos van a estar 2 años y luego de esos 2 años pues van a entregar el poder, pero eso hay que esperar a ver. Hay que vivir para verlo. Hay que vivir para verlo. Después sí que mismo. esos agarran el poder y Sí, empiezan a porque vivir la gran vida, yo te aviso. Dice aquí que y anunció que el gobierno y la presidencia quedarán disueltos, toque de queda y la suspensión de este país situado al norte de África. Tenía 30 años de la terrible dictadura del presidente general Gamal Abdel Raput. O sea, también fue suspendido ahí, hay toque de queda también. Quien tiene el poder es quien tiene las armas, Apolinar. Así que yo pienso que yo algunas veces, cuando oía que recriminaban tanto a la sociedad del rifle en los Estados Unidos, yo me puse a analizar y a estudiar. Mira, y en los estados donde existía la venta de armas sin mayores restricciones, había poco delito, no había mayor delito, mientras que en las zonas donde había más delito era donde los ciudadanos no tenían armas. Claro que eso es una cosa que hay que analizar desde diferentes puntos de vista porque es bastante peligrosa. Pero quien tiene el poder es quien tiene las armas. Si, por ejemplo, un delincuente va a entrar a una casa y sabe que el dueño de la vivienda tiene un arma, no se va a aventurar a ir a robar o a ir a matar. Claro. Lamentablemente, claro. El mundo va hacia eso. Quien va a tener el poder es el que tiene las armas y nada más. Sí. Y cuando son golpes militares, cuando son golpes, porque cuando es la sociedad, por ejemplo, que actúa, las cosas son diferentes. Pero fue los mismos militares quienes dieron el golpe de Estado. La sociedad civil ayudó, pero eso estuvo orientado por los militares más que por otras cosas. De manera que eso es tal como usted ha dicho. Ahí no se puede hacer muchas expectativas. Aquí hay una preocupación en el gobierno por la evasión en los impuestos que generan el tabaco y el alcohol. Se registra que en un 40% las autoridades han comprobado que debido a la baja tributación de estos renglones se ha registrado una baja importante en el nivel de los impuestos. Y piensan que con un nuevo mecanismo que se espera que opere a finales de este año, se cree que la evasión de los impuestos que ocasionan las bebidas alcohólicas y cigarrillos se reduzca entre un 6 y 8%. Yo pienso que más bien debería elevarse los impuestos a un nivel que no pudieran comprar cigarrillos y tanto licor a los consumidores, o convertir esos impuestos en beneficios para la sociedad. Pero en la medida que se traten con medidas complacientes, pues se incide más en el consumo de alcohol y de cigarrillos, a pesar de que colocan las advertencias de ley. Sí, pero la evasión de impuestos no es solamente en el alcohol y el cigarrillo. Aquí hay grandes empresas que hacen evasión de impuestos. De manera que ojalá que eso se pueda recuperar, porque eso iría en beneficio de la población y del gobierno para invertirlo en salud, educación, etcétera. En programas sociales. En programas sociales, exacto. Pero eso no es nuevo. O sea, eso no es algo nuevo. Eso aquí, la evasión de impuestos, eso viene desde hace muchísimo. El pan nuestro de cada día. Oh, pero claro. Nos despedimos entonces, Apolinar. Ya estamos llegando al final del programa. Un segundo para dar una última información. Y es que los aspirantes a la senaduría del Distrito Nacional comenzaron a salir al ruedo en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. El exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, anunció que lanzará en los próximos días sus candidaturas a la senaduría. Las declaraciones se producen luego de que el director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Páez, iniciara contactos políticos en varios de la capital para anunciar este domingo sus aspiraciones al Senado. O sea, ya está aspirando de nuevo el ex síndico del Distrito Nacional y el empresario Rafael Páez.
Yo en cuanto a Roberto Salcedo, no, lo único que tengo que decir es que en el ayuntamiento para lo que sirvió fue para maltratar a los compañeros del partido, y que nunca fue consecuente ni tuvo en cuenta los esfuerzos y los trabajos que hicieron para que él se mantenga en el poder. Con esta información, señores, nos despedimos y le damos las gracias por su sintonía. Quien les habla, Apolinar de la Cruz, y también en compañía, como todos los sábados, las profesoras Regina del Nogal. Le damos las gracias y hasta el próximo, el próximo sábado no habrá programa, profesora, porque viernes es sábado santo, pero hasta luego, Dios mediante. Hasta una nueva emisión de Actualidades Dominicanas. Feliz Semana Santa y que regresen con muchos bríos para trabajar, para estudiar y para seguir disfrutando de la vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Generaciones Radio presentó. Así finaliza Actualidades Dominicanas, tu programa de entrevistas, noticias, arte y comentarios, en una producción y dirección del periodista Apolinar de la Cruz.